y para seguirnos dando cuenta de cómo estamos en el avanzar del curso. Entonces, para informarles de que este es el módulo 3, al cual estamos accediendo el día de hoy, que va a ser la teoría del raciocinio jurídico. Entonces, como punto inicial, ¿verdad? Ya terminaron sus evaluaciones de parciales. Espero que les haya ido bien en sus exámenes, ¿verdad? La verdad, honestamente, no estaba tan complicado el examen. Ustedes me podrían decir si no. Así que pues, vamos a ver cómo está el diseño mismo del examen, cómo están evaluándose ustedes, cómo lo sintieron, ¿verdad? Y sí, vamos a ver cómo se desenvolvieron dentro de su temática misma. Entonces, espero que hayan tenido una buena serie de exámenes parciales. No quise venir y alterarlos el día miércoles porque claramente está. Así no habíamos platicado respecto a ello, pero para dejar que ustedes también tuvieran esa oportunidad de estudiar y de seguir preparándose respecto a ello. Entonces, información importante, ¿sí? Actualmente hay menos de la mitad de las personas a las cuales estamos asignados al curso, ¿verdad? Como hacían referencia y otras veces ha pasado, muchas veces ya dejan de asistir a este módulo final, pues ahí sí que ya es cualquier circunstancia ajena a lo que tanto ustedes como yo pueda venir y nadie puede obligar a las personas, ¿verdad? Ya no quieren seguir, está bien, es totalmente comprensible. Entonces, para aquellos, por favor, que hayan o que bien estén sorteando lo que es el examen extemporáneo, los que tengan la modalidad de examen extemporáneo, ya pasaron su información directamente a la coordinación. Entonces, actualmente lo que les voy a solicitar hoy será lo siguiente: aquellas personas que deben examinarse mediante la modalidad extemporánea, manden un correo con su general, con su especificación, solamente a mí. Las personas que vayan a optar por el examen extemporáneo me lo mandan a mí directamente al correo que hemos utilizado para venir y entablar ya la comunicación directa, indicarles fecha y hora del examen extemporáneo, ¿sí? Entonces, hasta que sus compañeros extemporáneos que realicen examen extemporáneo ya hayan realizado el mismo y posteriormente a tener el condensado de la información de los segundos parciales, se subirá la nota correspondiente. Entonces, es importante que los compañeros que van a solicitar su extemporáneo, por favor lo hagan de una manera concreta, me lo identifiquen quiénes son, si bien ya mandaron sus correos, pero hoy les estoy solicitando esa información que me la envíen directamente. Así coordinamos, así indicamos. Esta información, derivado que no estamos todos actualmente, pues va a ser ampliada hasta, bueno, más tarde, ¿verdad? Para ver si se logran conectar la masa completa de estudiantes que somos. Y también vamos a tener hasta el día de mañana a medianoche para que aquellos que soliciten el extemporáneo envíen su información. Así ya coordinamos directamente con él. Así, si ustedes conocen a algunos, si ustedes están dentro de esa circunstancia propia a lo que ubican a alguien extemporáneo, vamos a ver. Aquí me tiran una pregunta bastante capciosa. Una media de cómo nos fue, ¿sacamos 40 de 40? No, honestamente no. Sí, entonces, ¿se recuerdan que el examen estaba valuado en 20 puntos? La media por la cual estamos indicando actualmente va, y les soy honesto, va por 10, ¿sí? Entonces la media es 10 puntos. De los 20, obviamente, que se estaban teniendo. Muchos tienen la primera serie óptima, la segunda un desastre. Muchas veces también otros tienen la primera un desastre y la segunda óptima. Y muchos también tienen la secuencia de una mitad, ¿verdad? Mitad es primera serie óptima, mitad primera serie fatal, de igual manera mitad segunda serie buena, mitad segunda serie mala. Entonces la media va en 10 puntos de examen parcial, ¿sí? De examen. Aparte ya tenemos el postulado propio, lo que es los trabajos y aparte la ponderación propia. Entonces de examen únicamente estoy hablando examen.
media de 10 puntos. Entonces, como les digo, esto tampoco significa que este momento, este segundo parcial, fuera un colador. No, simplemente vamos a ver cómo es de que se puede venir y lograr tener ese acercamiento dentro de los punteos que tengan un menor, la menor manera de optar puntos, ¿verdad? Un acercamiento propio para ver qué se puede venir y estar haciendo cómo se podía llevar a cabo eso. Entonces, vamos a ver, como les digo, es poquito a poco que hoy, y hasta no tener a los compañeros que asuman su examen extemporáneo, que obviamente va a ser un examen totalmente diferente al que presentaron actualmente. La misma circunstancia, misma temática, sí, 2 series, pero obviamente con las diferentes preguntas correspondientes. Entonces, los que tengan extemporáneo que van a creer que va a ser el mismo examen que se llevó en parcial, no, es totalmente no. Si les copiaron, si les guardaron, no. O sea, tal vez les sirve de referencia, pero no va a ser el mismo examen. Sí, entonces esa es la media actualmente bajo la cual se está rigiendo el examen propio. Y igual, ahí sí que si los mecanismos, ¿verdad? Si no están conformes con, ahí sí, respecto a la nota que ustedes obtuvieron, tienen todos los medios de impugnación a través de los cuales establece la junta directiva y derivado, llevarse primero a coordinación y posteriormente a junta directiva, y ahí estamos solventando ese tipo de dudas, los que tengan, obviamente, el hecho de que tener esa circunstancia, ¿verdad? Y si no, así como lo están proponiendo, ¿verdad? Si no, chivarreto, está bonito eso, sí, es bonito. Entonces, no son mentiras. Entonces, para venir y ver esa circunstancia, como les digo, tratemos de venir y ayudarnos, ¿verdad? Sí, tratar de ayudarnos, pero tampoco regalar la cátedra ni regalar el curso. Entonces, muy bien. Entonces, derivado de ello también, hoy la asistencia la tienen de manera igual como se ha llevado en todo el proceso del curso, y además tienen una hoja de trabajo, ¿sí? Una hoja de trabajo que tienen que completar. Las instrucciones de igual manera van a estar subidas en la plataforma con fecha y hora de entrega y la modalidad de la misma, ¿sí? Entonces, para tener esa secuencia como futuros eventos que van a pasar dentro de este módulo, que si se dan cuenta es un módulo bastante corto, pero vamos a tener bastante actividad, una actividad bastante agitada, lo que implica de igual manera, así como lo tuvimos en el primer módulo, una serie de ensayos a través de secuencias, o más bien vamos a optar la secuencia misma de observar, ver, criticar, analizar y profundizar sobre lo que puede llegar a pasar en una película. Una película la podemos ver, como les digo, ahí la podemos venir, tener, observar bajo las diferentes plataformas correspondientes y hacer el análisis respectivo. Vamos a tener la charla con la doctora que quedó en confirmar, entonces ya se le estará anunciando esto, derivado de que la agenda de ella, derivada de las audiencias, es la que nos va a dar la pauta para llevar dicha conferencia, ¿sí? Entonces, de la cual sí hay que abstraer algún tipo de información que nos va a brindar la doctora. Pero por lo pronto, finalizando estos días, o sea, hoy, van a tener la hoja de trabajo que a continuación van a encontrar, ¿verdad? Entonces, como parte inicial, nosotros ya vimos, o parte introductoria hasta módulo 3, nosotros ya conocemos de antemano, en teoría, lo que vamos a entender, comprender sobre lo que es un concepto jurídico, sobre los diferentes tipos de sesgos cognitivos que pueden existir, ya falacias, ya argumentos, si no los conocemos tan a profundidad, pero si tenemos una clara idea de que la derivación misma de fenómenos, la existencia de los mismos a nivel jurídico, va a comprender una serie de conceptos y a la vez la creación de juicios, los cuales están diferenciados por cantidad, módulo, ya sea por de igual manera, sean universales, sean particulares, y que estos mismos pueden estar entrelazados de una manera concreta, diciendo que pueden ser juicios contradictorios, juicios que de esta manera se tienen dentro de la capacidad misma jurídica para análisis y más bien dicho, interpretación de la normativa que nosotros estamos conociendo. Ahora entramos a un módulo un tanto más dinámico, que es
más sujeta a ejemplos. ¿Por qué? Porque aquí vamos a hablar sobre el raciocinio jurídico, todo lo que tiene que ver con el razonamiento jurídico. Si lo queremos ver así, nosotros vimos la parte teórica de cómo armar un cuento, de cómo venir y analizar desde la parte técnica que al momento de llegar a escribir nosotros tenemos que optar por una línea de pensamiento, que nosotros mismos tenemos que venir y establecer qué idioma, literalmente hablando, ¿verdad? Es el que queremos hablar. Si nosotros queremos hablar como drama, si queremos hablar como comedia, si queremos hablar como política, de fuente noticiosa, así de manera, como una idea general les estoy pintando, claro está. Entonces aquí, en el raciocinio jurídico o razonamiento jurídico, pues precisamente aquí vamos a plasmar las ideas que nosotros tenemos de una manera completa y previamente estructurada y establecida. ¿Y cómo va a ser esto? Pues dentro de toda la perspectiva misma del ámbito jurídico, nosotros en algún momento mismo vamos a tener que o presentar memoriales, que eso lo van a hacer ustedes cuando lleven a cabo su clase de procesal civil y mercantil o procesal penal. Allí mismo, espero que lo hayan llevado así en cuanto a procesal constitucional. La creación o cómo se deriva o cómo se establece, cómo se lleva a cabo toda esa estructura lógica de lo que es una demanda, ¿sí? Una demanda nos vamos desde el ámbito mismo civil, una querella desde el ámbito desde el punto de vista penal y a su vez también nos vamos a ir como a establecer algún tipo de requerimiento a las autoridades mismas como en el ámbito administrativo, ámbito laboral, ámbito de acciones constitucionales. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a ver del razonamiento jurídico qué es lo que tenemos que poner y qué no, digámoslo así, qué parte del cuento tenemos que contar y qué parte del cuento no tenemos que contar. No es que lo estemos ocultando, sino que lo que nos va a servir o lo que nos interesa por parte del cliente, si lo queremos ver dentro del punto de vista utilizar el ejemplo del cliente que se acerca a nuestra oficina o que nos hace consulta respecto a ello, no estamos ocultando la información, sino que nosotros vamos a defender y vamos a buscar que el interés a través del cual nosotros estamos siendo representantes vaya encaminado esa misma perspectiva. Es por ello de que nosotros podemos decir de que va a existir alguna falacia dentro de lo que estamos indicando, estamos desarrollando, pero no va a ser una falacia desde el punto de vista como un sesgo cognitivo, sino más bien va a ser el desarrollo de información que va a construir una idea que nos va a ayudar a facilitar la persecución misma o lograr el objetivo a través del cual se está estableciendo ese vínculo cliente y ese vínculo abogado-notario, y si lo queremos llevar a una judicatura, a ese punto de vista con lo que vamos a desarrollar a través del ámbito jurisdiccional. ¿Sí? Entonces, aquí en el raciocinio jurídico, en el razonamiento jurídico, solamente es plasmar esta serie de ideas. ¿Y cómo lo vamos a llevar a cabo? Pues bajo las modalidades técnicas. ¿Por qué? Y aquí más adelante les voy a poner un ejemplo de cuáles son las partes para que ustedes también se vayan empapando tanto de un instrumento público, tanto de una demanda, para que ustedes vean la estructura en sí y a su vez también vamos a ir viendo lo que es o cómo se desarrolla, cómo está establecido lo que es una sentencia, cómo los jueces van a resolver, y jueces en todo su ámbito, desde los jueces de paz, los de turno de paz, hasta los magistrados de Corte Suprema de Justicia y de Corte de Constitucionalidad. Entonces, porque existe bajo esa misma lógica, es ese diseño a través del que nosotros vamos a desarrollar este cuento. ¿Y cuál va a ser el cuento? La estructura jurídica que nosotros estamos buscando. ¿Cómo se inicia una carta o cómo inician un documento? Pues obviamente con la fecha. Pues en una demanda no van a comenzar ustedes con la fecha, sino la fecha es la parte última que se coloca dentro de una demanda, ¿sí? Sino van a iniciar con la identificación de las partes. Esta se va a asemejar mucho con la estructura
o con el desarrollo mismo de la creación de un instrumento público. Obviamente con sus variaciones, obviamente con sus efectos jurídicos distintos, pero para que vayan creando una idea de qué es lo que nosotros vamos a establecer y cómo se va a desarrollar esa estructura mental para darle un concepto propio a lo que nosotros buscamos en sí. Esta es parte de la hoja de trabajo que ustedes van a tener a bien venir y conocer las especificaciones más adelante. Si quieren, más adelante lo avanzamos respecto a ello, ¿sí? Muy bien, entonces de eso se trata este módulo, tratar de entender de cómo es por ello de que opté o se opta de una manera concreta para que alguien relacionado con la judicatura nos cuente cómo desarrolla, cuál es su análisis y cómo mira los diferentes puntos de vista para dictar una sentencia, ¿sí? Entonces allí es donde se va especificando de manera concreta qué observar y qué no, qué es lo que me da ciertos indicios o qué no son los indicios en sí. De esto desde el punto de vista penal, o bien cuál es la documentación que soporta o tiene el fundamento propio para aseverar lo que me está diciendo una parte. Si en esta parte me está diciendo, digámoslo así, hay una diligencia en el Código Procesal Civil y Mercantil que se llama reconocimiento judicial. En esto trata respecto de que el juez, digámoslo así, ¿verdad? Estamos en un caso de alteración de linderos. ¿Qué es eso, alteración de linderos? Pues precisamente ese es que a una persona, hay dos personas con diferente terreno, pero una persona, que eso es tan común, ¿verdad? Viene y empieza a meterse, utiliza esta palabra meterse dentro del terreno de la otra persona. Entonces, al ser ya muy evidente la invasión de la otra persona sobre un terreno, pues lo primero es venir y tratar de venir y iniciar algún tipo de prácticas para que rectifique esta circunstancia. De lo contrario, ya se inician los procedimientos por la vía judicial. Y dentro de las acciones que va a tomar un juzgado, o eso sí, a solicitud de parte, ¿verdad? Para que se diligencie, para que se establezca la veracidad de que sí existe una alteración de linderos, está el reconocimiento judicial. Pues este reconocimiento judicial llega en sí la persona, el juez, no, el juez no va a llegar con un metro a medir, no, sino claramente existen profesionales, en este caso, un ingeniero civil puede ser ahí, de que establezca de una manera concreta que las medidas sí están alteradas. Entonces, ¿qué va a hacer el juez? El juez obviamente va a levantar un acta a través del cual va a establecer que sí, efectivamente, al momento de llevarse a cabo el reconocimiento judicial, se estableció que la propiedad A sí está sufriendo de alteración misma dentro de las medidas que le corresponde. Por lo tanto, el terreno B alteró sus medidas de una medida X, pasó a otra medida, ampliando obviamente la misma circunstancia. Entonces, sí se establece eso. Este documento que elabora el juez tiene la suficiente fuerza probatoria dentro de un juicio correspondiente para establecer que sí efectivamente se estaba llevando a cabo este proceso de alteración misma. Por ende, están actuando de manera ilegal las personas que están alterando las medidas que corresponden o que estaban previamente establecidas. ¿A qué quiero llevar? Este punto de establecer de manera concreta y tener los elementos suficientes es parte del raciocinio jurídico, es parte del razonamiento que se da dentro de la elaboración de una sentencia y por ende es parte de esa justificación y fundamentación que va a tener el juez para decir, mira, a la hora de la verdad, ¿verdad? Efectivamente, sí se dieron esos elementos porque hay suficiente material, además de reconocimiento judicial llevado a cabo, en el que sí se llevó a cabo o sí se estableció que las medidas estaban siendo alteradas a propósito. Este es desde el ámbito de vista, desde el punto de vista civil. Ahora, si nos vamos dentro del ámbito de vista penal,
pues ahí se da como que la circunstancia más entendida que se puede ver y se puede entender la circunstancia más gráfica, ¿verdad? Con la serie de evidencias, con la serie de elementos técnicos, dígase INASIF, en el que sí establece de manera concreta que sí se llevó a cabo una violación, que sí se fue la persona que vino y que disparó el arma de fuego, o que bien las lesiones de cortado, ahí sí que las cortadas, ¿verdad? Todo ese proceso de que alguien sufrió cortes por la utilización de arma blanca, sí corresponden al cuchillo, sí corresponden al machete, sí corresponden al hacha, porque los cortes efectivamente tienen la misma precisión. Entonces allí esos elementos técnicos son aquellos que van a venir y tener ese razonamiento o le van a servir para que el juez venga y tenga esa circunstancia de raciocinio. Muy bien, entonces técnicamente, ¿cómo vamos a definir esto? O más bien, como etimológicamente lo podemos ver. Que razonamiento, pues, proviene de ratio, que a la vez significa razón, que es el resultado de una acción misma. La razón misma es el análisis y el proceso a través del cual nosotros vamos a establecer esa conciencia, tanto humana como la capacidad misma que nosotros vamos a tener, que tanto nos dice el Código Civil, de la capacidad de una persona a través de la que se le confieren derechos y obligaciones. Exacto, pero también puede establecerse desde el punto de vista penal como ese elemento a través del cual la persona actuó deliberadamente para cometer dicha acción. Y si lo queremos ver dentro del ámbito de vista, desde el punto de vista laboral, pues claro está de que ese razonamiento que tenga la capacidad en sí de la persona y también ese razonamiento, ese uso de la razón para venir y suscribir una relación de trabajo con el empleador, que por ende va a tener la capacidad, hablo de capacidad técnica, de poder desarrollar ese elemento o ese hecho a través del cual fue contratado, ¿sí? Y muy bien, y el ámbito jurídico, pues únicamente vamos a entender que tiene que ver con derecho, ¿sí? El razonamiento jurídico lo vamos a entender como el uso de la razón desde el punto de vista del derecho, dentro del vista de punto, no les digo desde el punto de vista legal, porque ahí nos estaríamos limitando únicamente a saber de qué todos los fenómenos o todo lo que vamos a venir y derivar de ellos va a estar sujeto a la ley. Sí, efectivamente va a estar sujeto a la ley, pero como les dije y como les han dicho de igual manera otros catedráticos, ¿verdad? No todo lo que está normado y reglado está en derecho, ¿sí? Sino simplemente hay muchas circunstancias que tienen muchos elementos de inconstitucionalidad, por algo existe la inconstitucionalidad misma. Entonces no podemos hablar desde el punto de vista legalistas porque nos quedaríamos limitados únicamente a verificar normas y esto lo que no es, sino es analizar desde el punto de vista de derecho. No hablemos de lo que es justo o lo que no es justo, no, ni de lo que es legal y de lo que es ilegal, no, sino tenemos que basarnos respecto a lo que en derecho corresponda, ¿sí? Y que es derecho dar a cada quien lo que corresponde, desde el punto de vista mínimo de análisis y como un punto de vista solamente referencial a lo que queremos llevar a cabo en cuanto al desarrollo de raciocinio jurídico, ¿sí? Como dirían ahí, pausa de los 2 minutos, dirían en el tiempo de NFL, por cierto, ya está todo este draft. Muy bien, ¿qué es lo que les venía diciendo de manera anterior antes que se unieron, verdad? Todas aquellas personas que tengan el examen o pendiente el examen de segundo parcial y soliciten el extemporáneo, por favor, hacérmelo de conocimiento. ¿Ya se lo hice de conocimiento de la coordinación? Sí, exacto, ya lo hicieron en su momento, pero ahora, hoy y mañana, hasta antes de medianoche, por favor, aquellas personas de extemporáneo, hacérmelo saber y hacérmelo llegar para ya tener y coordinar fecha y hora para la evaluación misma. Sí, entonces, por favor, hasta que no tenga el resultado de ellos, no se van a poder subir las notas del segundo parcial. Entonces, por ello, es necesario
que sus compañeros, si ustedes conocen a alguien de extemporáneo, que me lo haga conocimiento, que me lo va a llegar para venir y concretar esa información de una manera certera. Sí, muy bien. Cerrado este tiempo, vamos a seguir viendo qué es. Entonces, ¿qué es lo que buscamos con el razonamiento jurídico? Interpretar y argumentar. Muy bien. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes en el privado? Argumentar y fundamentarse. ¿Me estoy adelantando muchos semestres? Sí, pero ya tienen que ver, ¿sí? ¿Y qué es lo que hacen en un examen? ¿Qué es lo que hacen con normativa? ¿Qué es lo que hacen con una sentencia? ¿Sí? Van a tener que interpretar, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando ustedes están exponiendo, si en este caso ustedes me dijeran que estuviéramos de manera presencial y estuviéramos indicando, eh, estuviéramos diciendo nosotros, bueno, hagamos un ejercicio mismo de argumentación. ¿Cómo les propondría un ejercicio de argumentación? Muy bien, entonces vámonos a la metodología socrática. La metodología socrática es venir y hacer cuestionamientos de una manera constante para que ustedes logren encontrar la respuesta ante el tipo de problema que se les plantea, ¿sí? Este conocimiento puede ser empírico o puede ser debidamente fundamentado. Fundamentado, me digo, apegado a la legislación o hacia el conocimiento que estamos viendo. Sí, ejemplo. Les diría, entonces ahora hablemos, ¿cuál es el pensamiento? ¿Ustedes creen que la inteligencia artificial mediante ChatGPT puede venir y sustituir lo que es el estudio del derecho? Entonces ustedes comienzan a primero pensar de una manera racional, de una manera concreta, haciendo ese ejercicio desde el lado empírico y desde el lado jurídico, cuáles son sus ventajas, pros y contras en ambos elementos. Entonces a eso se le llama argumentar, porque ustedes me están brindando toda la información correspondiente de lo que nosotros buscamos, de lo que se busca acceder y llegar a ese punto y a esa dinámica misma. El acceder y tratar de conocer bajo la lógica y bajo la dialéctica cuál es su modo de pensamiento, ¿sí? E interpretar que yo les dijera, bueno, sí, efectivamente, por favor, ustedes estudiantes van a venir y llevar a cabo este análisis mismo. Muy bien. El convenio 169 de la OIT, ¿qué relación tiene con las consultas que se hacen a los pueblos originarios e indígenas dentro de las concesiones de mineras? Entonces allí ustedes tienen que hacer ese ejercicio mismo. Y todo lo que hagan o todo lo que han hecho ustedes respecto a ello, eso es la interpretación y eso es el argumentar ante todo ello. Porque les digo, miren, esto van a llevarlo a cabo ante el privado, sí, efectivamente, porque ustedes van a tener una masa considerable de información. Entonces la van a tener en vastedad, o sea, van a tener así esa información literalmente en la punta de la lengua y ustedes van a tener que ir desarrollando, hacerlo de la manera más digerible, parte de la temática misma, porque bien, el catedrático que esté enfrente de ustedes en ese momento únicamente va a saber de la materia que le están diciendo. Si voy a examinar civil, tengan por seguro de que yo únicamente me limitaré a tener alguna pregunta relacionada al derecho civil. Pero en este caso, si de igual manera yo quisiera ahondar respecto al conocimiento del estudiante, también puedo venir y tener y preguntar temática misma respecto a derecho mercantil y a derecho notariado. Entonces, allí es la conjugación misma. Entonces, ustedes tienen que estar preparados para ese análisis propio en cuanto al problema que les están evidenciando en ese momento. ¿Por qué? Porque simplemente es eso, es la agilidad mental que tiene un estudiante de derecho para poder venir y salir del problema, ¿sí? No significa argumentar, voy a empezar a dar pajas. No, es cierto que nosotros estudiamos para tener una verborrea increíble, ¿sí? Si no, mírenme aquí, se me dice. No, sino para venir y desarrollar ese pensamiento crítico. Tratar de buscar esa idea misma de cómo se van a hilar nuestros pensamientos. Por eso, parte de la hoja de trabajo que van a tener que realizar es
ustedes buscar, pensar y diseñar ese pensamiento jurídico, tratar de entenderlo, absorberlo y volver a sintetizarlo y explicarlo como que se estuvieran brindando algún tipo de información, como que se les estuvieran contando algo a un grupo de niños de 7 años, ¿sí? ¿Por qué se hace esto? ¿Por qué hago esto? Pues precisamente eso, para ver qué tanta es la capacidad misma de poder venir a absorber la información, digerirla y a la vez también traducirla desde el punto de vista jurídico, pero con sus elementos más básicos, ¿sí? No le estoy diciendo, miren, todos ustedes tienen 7 años, no, 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 sino simplemente es ese ejercicio que nos va a hacer más factible ese análisis propio a lo que queremos llegar. Si nosotros podemos dar a entender nuestro punto de vista en palabras sencillas y que se quede de la mejor manera, pues nosotros habremos logrado ese ejercicio propio de análisis propiamente del derecho. Sí, con pocos elementos, dar la mayor cantidad de información. Ser de esa manera. Entonces, así es como ustedes se tienen que ir educando para responder. Tener los mejores elementos para poder venir y trasladarlo, como que ustedes están dándole conferencia a unos niños de 7 años, ¿sí? Ustedes han visto las pláticas de TED, ¿verdad? Las de TED Educación, ¿verdad? Tanto TED Argentina, TED México, las TED del MIT, que es allá en Massachusetts, son muy buenas. Entonces, toda esta dinámica de TED, que es lo que nos dice, nos explica elementos tan complejos. Hace un rato estaba viendo, ¿verdad? ¿Por qué todos tendríamos que escuchar de una manera concreta las 4 estaciones de Vivaldi? Vivaldi, el instrumentista y el creador de las 4 estaciones, italiano, ¿verdad? Entonces, ¿por qué tendríamos, y lo explican de una manera tan sencilla? De igual manera, ¿por qué hay otro TED, verdad? Que se llama, ¿verdad? Porque obviamente todos tenemos que saber matemáticas y lo explica un físico, lo explica también un matemático, pero lo hacen de una manera tan sencilla que yo, personalmente, que me considero bastante malo para las matemáticas, logro entender. Logro entender esa complejidad misma. Entonces, es ese ejercicio que tienen que hacer ustedes. ¿Por qué? Porque su mente tiene que ir pensando en derecho formalmente, pero de hacerlo de una manera más concreta. Ustedes no pueden hablar de latinazos o todo lo que aprendieron en derecho romano respecto a res, respecto a jus, respecto a lo que nos indican las instituciones romanas a una persona que no puede entender mucho el idioma español, ¿sí? Que no puede entender ese lenguaje tanto en español y no se diga toda la temática jurídica profunda a la cual nosotros queremos llegar a darle a entender, sino que nosotros tenemos que hacer ejercicio mismo de venir, darnos a entender de la manera más sencilla, pero dando los elementos propios y todas las estructuras en cuanto a lo que nosotros buscamos transmitir. ¿Y qué buscamos transmitir? Información jurídica. ¿Qué es lo que queremos llevar a cabo? Que se lleven esos hilos lógicos a través de juicio, a través de concepto, a través, si queremos mezclar el principio de identidad, si queremos de ver esa no contradicción, ¿cómo me podrían brindar lo que es el ejemplo de no contradicción con lo que ahora les estoy diciendo? ¿Sí? Un tercero excluido, cuáles son los elementos contradictorios dentro de los juicios jurídicos, ¿verdad? Entonces allí es esa manera masa, esa masa propia a través de la cual de la información que ustedes van diluyendo y que al final va a ser práctica para hacer más sencillo el estudio del derecho, el estudio del análisis mismo de la legislación. Esto no significa que dejen de aprenderse las leyes, por supuesto, van a tener que ver, pero que las leyes, las normas, les sirvan de fundamento cuando ustedes vengan y no logren capturar la esencia misma de la institución que refieran, sino que más bien, ¿verdad? Que les sirva de apoyo y que no sea su regla tomarlos y bajo el desprendimiento propio
tratar de entender ese precepto. Si quieren venir y dar a entender qué se entiende por persona, o qué se entiende por familia, o qué se entiende por trabajador, por patrono, ustedes tengan que recurrir a la legislación, o sea, a las leyes, leerlo y exponer literalmente lo que dice 5 líneas. Y las 5 líneas es exactamente lo que ustedes piensan. No, sino tienen que venir y hacer ese ejercicio propio de pensar siempre que ustedes están hablándoles a un grupo de 7 años. ¿Y por qué 7 años? Porque los de 7 años ya tienen ciertos elementos lingüísticos en cuanto a su desarrollo intelectivo. Obviamente no se va a comparar que una persona de 25 años, que muchas veces, ¿verdad? Muchas personas que parecen de 40, pero en realidad tienen mentes de 7 años o de 5 años, sí, sí, sí. O tienen efectivamente todo su sistema de sentimientos como un niño de 3, 4 años, pero eso no nos interesa aquí, sino nos interesa tratar y trasladar la información propia a lo que se busca, ¿sí? Hacer más consciente el estudio mismo, el razonamiento, para que lo entiendan. Si lo entienden ustedes, lo van a saber explicar las demás personas, ¿sí? Entonces, a eso se trata en sí. Y es parte de la hoja de trabajo que ustedes van a tener que completar y que ya en un momento van a tener a la vista para su conocimiento, así como la asistencia respectiva. Como hay un poco más de personas, de igual manera hago el conocimiento propio que aquellas personas que tengan extemporáneo que se comuniquen hoy y mañana hasta antes de la medianoche para coordinar ese punto, día y hora. Sí, muy bien. El razonamiento jurídico, por lo tanto, lo que intenta es encontrar una solución ante un conflicto surgido por medio de las aplicaciones de unas normas, leyes, por supuesto, que estén debidamente fundamentadas, justificadas y argumentadas, ¿sí? ¿Qué es lo que queremos llevar a cabo? ¿Se recuerdan que hace un ratito le dije, existirá esa relación propia, o puede existir ese elemento en cuanto a buscar el desarrollo óptimo de la carrera de derecho sustituida a través de inteligencia artificial, o sea, ChatGPT, y que venga y exista una sustitución de estos modelos? Bueno, sí, es un elemento que puede existir, exacto, a futuro. ¿Pero por qué? Porque solamente es llenar una base de datos, brindar esa información misma que bien dice la, eh, la legislación, Constitución, Código Civil, Código Penal, Código de Trabajo, Procesal Civil, Procesal Legal. Si nosotros no sabemos toda la legislación de pe a pa, entonces nosotros de igual manera solamente somos unos periquitos que estamos cantando y diciendo, y unos loros que estamos muy bien recitando esta información. ¿Hay profesionales así? Por supuesto. ¿Hay catedráticos así? Por supuesto, porque ya me topé con varios. Catedráticos que les fascina que la definición tiene que ser lo que está establecido en el artículo. Si falta una coma, pues está mala. Bueno, sí, efectivamente. Eso me lleva a otro punto. Que muchos de los ejemplos que estaban estableciéndose o que se estaban llevando a cabo en el examen, se les decía fundaméntese, fundaméntese. Significa que ustedes tenían que brindar el ejemplo, hacer el análisis y agregar el artículo a través del que ustedes sustrajeron esa idea, ¿sí? Al faltar un elemento, pues obviamente no se cumplieron con el instructivo respectivo, ¿sí? Entonces, a eso me llevó este punto, ¿verdad, Benil? Y que los licenciados en sí buscan y dicen, sí, mira, le faltó la coma. Ajá, pero ahí, en este caso, es eminentemente legalista. Y hacer esto es una inteligencia artificial, está llevando a cabo ese mismo proceso, aplicando únicamente lo que está establecido en norma. Pero si lo vamos a ver desde el punto de vista penal, existen 1001 motivos que no conoce la inteligencia artificial para establecer por qué una persona hizo o no hizo dicha acción delictiva. Entonces, por lo tanto, hasta ese punto de venir y educar a una inteligencia artificial, un pensamiento artificio en cuanto a desarrollar este elemento de pensamiento propio,
no lo puede llevar a cabo. Bueno, actualmente no lo puede llevar a cabo porque no está entrenado para observar ese tipo de elementos externos en cuanto a la voluntad misma. Si lo queremos ver, eso no puede ser una interpretación ni tampoco una argumentación dentro de lo que se entiende inteligencia artificial, que tan está sonando ahora, con la temática misma, el razonamiento propio de lo que nosotros estamos buscando como análisis de estudiantes de derecho. ¿Sí? Muy bien. A la hora de poder llevar a cabo el razonamiento jurídico, es necesario tener presente los principios de que tiene una base ideológica y una base valorativa. ¿Sí? Entonces vamos a ver qué es esto. Muy bien, una base ideológica. Ustedes están bombardeados con lo que actualmente está llevando a cabo el proceso electoral. Muchos de aquí ustedes están ya decantados o todavía no están decantados, así como yo, con algún candidato a la presidencia de la República. ¿Ya tengo mis candidatos a diputados? Sí. ¿Ya tengo mi candidato a alcalde? No lo tengo. ¿Tengo mi candidato a Parlamento Centroamericano? La verdad es que eso es una papeleta que sobra. Tengo mis candidatos a presidente, pues tengo un par de candidatos ahí que están haciendo ese conocimiento propio. ¿Verdad? Entonces, esa es la base ideológica a través de que nosotros también existe razonamiento jurídico. ¿Por qué? Llevémoslo el punto de vista general. La base ideológica, ustedes están bombardeados que aquí dicen que alguien que es de izquierda, que alguien que es de derecha, que alguien que es centro, y al final terminan siendo solamente elementos disuasivos. ¿Por qué? Porque si nos vamos a meter a analizar políticamente hablando, ¿verdad? Cada uno de los discursos, pues cada uno va a sonar realmente a lo que quiere el electorado a través del cual está él accediendo o ella está accediendo, ¿sí? Únicamente va a referirse, va a venir y va a diseñar todo lo que, y lo que quiere la gente en sí, escuchar, pensar y decir todos los que son sus coterráneos, apegarse a esa idea, entonces por lo tanto va a traducir sus ideas ante ello. Sabemos de sobrada manera que al momento de acceder al poder nunca van a venir y llevar a cabo mucho de lo que ustedes escucharon, de lo que estuvieron prometiendo dentro de todo este proceso. Sino más bien miren, hay una candidata que está diputada, ¿verdad? Precisamente tenía X, Y, Z emprendimiento, estaba llevando a cabo su exposición mediática a través de reclutar una cantidad de seguidores, ofrecer productos de belleza, también a su vez estar ofreciendo productos en cuanto a lencería y etcétera, etcétera, etcétera. Nos salió con la sorpresa que ahora está tirando y buscando un acceso al Congreso de la República. ¿Y qué es lo que me encuentro hoy, verdad? Que está bailando con personas en la Sexta Avenida y está solamente haciendo ese papel mismo, de buscar esa aceptación de las masas en cuanto a su interés, y su interés es propiamente dicho acceder al poder público en el Congreso de la República. Entonces, esa tergiversación misma de lo que se entenderá como una base ideológica dentro del razonamiento jurídico, no la podemos venir a establecer. Ahora, ¿qué? Sí, ya les dije que no es una base ideológica. Ahora vamos a entender que es una base ideológica dentro del pensamiento jurídico, dentro del razonamiento jurídico en sí. Ustedes, por favor, tienen su constitución a la mano muy bien y van a ver el preámbulo. ¿Qué nos dice el preámbulo en sí de la constitución? Yo sé que los agarro así desprevenidos, pero ¿ustedes qué consideran, qué dicen, qué establece la Constitución Política de la República de Guatemala en su preámbulo? Pues digo, es una serie de, ahí sí podemos hablar de un elemento más doctrinario, algo que nosotros buscamos, entendemos, desarrollamos y tratamos de especificar de una manera propia. ¿Qué nos dice el preámbulo de la Constitución misma? Yo sé, como les digo, tal vez no lo tienen ahí, ¿verdad? En su mano, pero si alguien lo tuviera, pues excelente. No, va, entonces, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice el documento sin Nancy? Pues, Nancy, Nancy.
Ay, licenciado, perdón, yo iba a leer el preámbulo, pero creo que ya lo están escribiendo. Sí, cabal, no, pero sí es importante que tengan ese acercamiento mediante la voz. Ujú. Muy bien, dice. Invocando el nombre de Dios, nosotros los representantes del pueblo de Guatemala, electos libres y democráticamente, reunidos en Asamblea Nacional Constituyente, con el fin de organizar jurídica y políticamente el Estado, afirmando la primacía de la Constitución. Muy bien, ahí estamos. Gracias, Nancy. Gracias. Muy bien. Y cabal, y tal y como ustedes decían, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice? Sí, efectivamente, invocando el nombre de Dios. Muy bien. Esa invocación misma, el nombre de Dios, si bien muchas personas lo pueden seguir mandando, muchas personas sí, pero es eminentemente contrario a lo que nos establece el mismo cuerpo normativo de la Constitución, que el Estado es laico, ¿sí? Ahora van a entrar y van a decir, este ya está hablando precisamente de la separación de la iglesia y Estado. Por supuesto, tiene que existir una total separación de iglesia y Estado. No debería de tomarse. Anteriormente, el Estado era la iglesia y la iglesia era el Estado. Entonces había esa relación, esa coordinación misma entre lo que está existiendo. Sí, en algún tiempo existió toda la estructura de la iglesia católica, sí, detrás del Estado. En algún tiempo está existiendo toda la estructura de la iglesia neopentecostal, sí, pues toda esa estructura misma debería desaparecer del ámbito político, del ámbito jurídico, ¿sí? Si no miremos con anterioridad lo que pasó en el año pasado, que estaba a punto de venir y llevarse a cabo la aprobación de una legislación, la legislación, si no estoy mal, que decía la protección a la familia, un derivado mismo de la familia, que lo que hacía limitar la educación sexual dentro del área educativa, asimismo condenar el aborto espontáneo, condenar el aborto quirúrgico y llevar a cabo todas estas prácticas penales hacia las personas que por circunstancias médicas tuvieran algún tipo de legrado, algún tipo de el que el embarazo no pudo haberse llegado a feliz término, ¿sí? Entonces, obviamente, todas estas personas, tanto médicos, enfermeras y no se diga la madre, iban a ser condenados por una circunstancia que es de índole natural previamente está establecido. Entonces, aquí se mira todo el entramado ideológico mismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque por un lado estamos hablando en el preámbulo mismo, dice invocando el nombre de Dios, y dentro del articulado mismo que nos dice que el Estado debe ser laico. En el mismo preámbulo nos dice invocando el nombre de Dios, y de una manera concreta nos dice quienes tienen exenciones en cuanto a el ámbito religioso católico y el ámbito religioso de las demás denominaciones que así se establezcan y se lleven a cabo en Guatemala. Libertad religiosa, sí, efectivamente, pero no dejemos entrar a los satánicos. ¿Por qué? Porque ellos vienen a alterar el orden público, ¿no? Si religión es religión, para ellos es una religión. El hecho de adorar a Satanás, bueno, está bien. Yo no tengo por qué venir a interferir respecto a ello. Entonces, aquí es la base ideológica misma, ¿sí? ¿Por qué? ¿Iba a existir una legislación así? Sí, por supuesto que iba a existir. ¿Y qué nos íbamos a trasladar? Nos íbamos a llegar a Edad Media. ¿Por qué? Porque en la Edad Media se flagelaba y se incurría en castigo a todas aquellas personas que llegaran a cometer este tipo de delitos mismos. ¿Y qué es lo que iban a incentivar? Más la cultura underground, la cultura debajo de lo que es los abortos clandestinos, de las clínicas que dicen, ¿verdad? Todos hemos visto en las propagandas pintadas en las paredes de cualquier parte de la ciudad que dice enfermedades, tienes enfermedades venéreas, llama a tal número. Antes era recurrente en la prensa, ¿verdad? Que uno miraba y decía enfermedad venérea sin número. Ahora lo miramos pintado, lo podemos ver también dentro de lo que está Facebook, cómo se patrocina esto. Entonces ahí, ¿qué es lo que van a hacer con este tipo de legislación? Pues incrementar lo que está establecido en costos hacia llevar a cabo algún tipo de extracción de este tipo de
efectos, ¿verdad? De esta vida que está llevando a cabo. Esos son elementos ideológicos. Otra carga ideológica en sí. Se recordarán que en algún momento se estableció de que iba a existir lo que es el Día Nacional de la Biblia, algo así. Exacto. Nosotros los cristianos, si alguien de otra denominación está aquí en la sesión, pues para nosotros los cristianos la Biblia es un libro sagrado, sí, pero para los judíos, ¿qué es? Es la Torá. Para los musulmanes, ¿qué es? Es el Corán. Entonces, para ellos iba a existir una circunstancia de no igualdad frente a lo que está establecido en la Constitución Política de la República de Guatemala. Entonces, así, esa serie de ejemplos es lo que vamos pensando y desarrollando de una manera propia. Si lo queremos ver a nivel histórico, ¿cuál fue el pretexto a través del cual se llevó a cabo la contrarrevolución y por qué Castillo Armas inició todo este proceso? Porque se dio la reforma agraria. Con el decreto 900 impulsado por Jacobo Arbenz Guzmán, con el decreto 900 y la reforma agraria, que es lo que buscaban, una mejor distribución de la tierra. ¿Por qué? Porque como de todos es sabido por parte de la historia que pocas familias, pocas cabezas están concentradas la mayor cantidad de territorio, bueno, aparte de los narcos, ¿verdad? Una mayor cantidad de territorio productivo del país. Y por lo tanto, a los que somos pocos, o sea, los que tenemos pocos recursos o nulos recursos, nos corresponde una porción mínima, que es la que nosotros estamos peleando, que estamos alterando linderos para lograr capturar mayor terreno para nosotros, ¿verdad? Entonces, allí, esa desigualdad fue la que creó un cisma. ¿Y cuál fue el cisma en sí? Creer, estúpidamente, que bajo esa legislación, decreto 900, iba a existir totalmente algo relacionado con el socialismo, algo que tuviera que ver y la destrucción misma. ¿Cuál ha sido el discurso de muchas personas que actualmente están en campaña? Pues el hecho que la privatización de los sistemas de salud. Primero, ni tenemos sistema de salud público, ¿verdad? O sea, alguien va al Roosevelt, alguien va al San Juan de Dios, es muy precario lo que está haciendo. Que una anécdota que él nos dice el pediatra, ¿verdad? De manera familiar, ¿verdad? Que no dice el pediatra es parte de los neonatólogos del San Juan. Y el pediatra en sí en su clínica, ¿qué nos dice? Miren, realmente estamos jodidos allá. ¿Por qué? Porque tenemos que ver y optimizar con el poco material que tenemos. Entonces, por lo tanto, existe algún tipo de clasificación de cuáles son los niños que sí presentan una gravedad para poderles dar ingreso. De lo contrario, nosotros estamos buscando paliativos mediante lo que son todas las farmacéuticas, les digo Novartis, les digo Pharmalab y todo lo demás, para que les den o les suministren a los menores, ¿verdad? Que tengan una predisposición no tan mala en cuanto a su enfermedad para poder llevar a cabo. Entonces, buscar en sí una privatización de esto, buscar bajo el discurso que la privatización de este tipo de instituciones, dígase X, dígase salud pública o dígase educación, va a ser el mejor modelo. Si bien esto es modelo discurso político, pero la realidad asentada en la Constitución que nos dice los servicios de salud para todos, la educación en teoría universal para todos los guatemaltecos, ¿verdad? Y gratuita. Entonces, esto contraría a lo que está estableciendo. Esto es desde el punto de vista ideológico. ¿Por qué? Porque bajo cantaletas de lo que creen llevar a ser, no observan lo que la Constitución propiamente dice. Es como un ejemplo propio, un ejemplo de política en sí, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos dice actualmente? Y si vieron la noticia a nivel internacional, ¿qué es? Que Colombia y Guatemala van a pasar a ser centros a través de los cuales van a ser los lugares en los cuales estarían los migrantes. Sí, entonces aquí seríamos un centro de acopio para migrantes. Migrar no es malo, nunca lo ha sido. La humanidad es sido migrante, ¿sí? Porque si lo queremos ver así, los asentamientos originarios se dieron en Asia y se dieron en África. Entonces, ¿y cómo se fue desprendiendo? A través de la migración.
tratar de buscar los mejores lugares y por eso están los nórdicos, por eso están también toda la raza americana de Norteamérica, también está nuestros elementos indígenas mesoamericanos, los elementos indígenas de Sudamérica, que hacen ese conjunto en cuanto a las Américas. Entonces, migrar nunca ha sido malo. Es la historia de la humanidad, la migración. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos familia allá en Estados Unidos. O bien nuestra misma familia de los lugares de los departamentos migraron hacia la capital misma. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Esa legislación que en este caso existirá por parte de Estados Unidos bajo el precepto propio, va a tener algún tipo de elemento o contradicción a lo que está establecido constitucionalmente. Porque si bien nosotros podemos venir y capturar todo este tipo de personas que literalmente yo veo todos los días miro venezolanos. Paso por la 17 calle, la zona 1, octava avenida, y se miran la cantidad de personas, obviamente se distingue porque no son personas provenientes o de Izabal o de Zacapa, que tienen los rasgos muy acentuados, los de Oriente y los de Izabal, ¿verdad? No, sino son personas totalmente, la morfología es distinta. Entonces, ante ello, uno sabe que está ante migrantes. Y si ustedes están ante migrantes, pues, no sepan que le van a hacer daño ni nada por el estilo. Están buscando llegar a un destino y tratar de humanizarnos ante ellos y ante todas las personas es un buen gesto de parte de nosotros. Aquí quiero llegar con este punto. El punto es venir y tener toda esa esencia misma de que la Constitución está establecida para quienes son denominados guatemaltecos, pero no un apartado mismo a migración. Entonces, al tener este tipo de vacío legal en cuanto a lo que se deberá entender bajo una perspectiva de migración, allí es donde va a existir una serie de elementos, tanto ideológicos, ¿por qué? Porque si efectivamente van a decir, aceptamos venezolanos, sí, pero solamente aquellos que no pertenezcan a la izquierda, por decirles algo. O sí aceptamos nicaragüenses, pero los que no están afiliados al partido de Ortega. Y así, etcétera. Se me ocurren una serie de ejemplos, ¿verdad? O los colombianos que no estén suscritos o que no comulguen con Petro. Entonces, así es como se me ocurre que existirá. Entonces, allí es donde se va y se conoce este tipo de elementos desde el punto de vista ideológico, ¿sí? Desde cómo se estructura la normativa y cómo lo vimos, invocando el nombre de Dios, pero teniendo una serie de preceptos contradictorios dentro del cuerpo mismo de la Constitución. Eso es para ver a manera general lo que es del punto de vista ideológico. Ahora bien, una base valorativa hace el concepto mismo propio a lo que se entenderá y a lo que se le va a dar valor, ¿sí? Ya le dije anteriormente, los métodos de valoración de la prueba los vamos a encontrar en el Código Procesal Civil y Mercantil y Código Procesal Penal, cada uno con sus diferentes temáticas y puntos, ¿verdad? Entonces, allí nos va a decir que las normativas nos va a regular a qué se le da valor probatorio. Si nos vamos al artículo 127 del Código Procesal Civil y Mercantil, 187 del Procesal Civil y Mercantil, allí se establece, se concretiza ese elemento. ¿Por qué? Porque nos dice a qué se le da valor probatorio. Y el valor probatorio en sí es este elemento que nos va a dar la normativa, que es lo que nos va a dar el razonamiento jurídico. Les dije anteriormente, ¿verdad? ¿Cuál es el ejercicio que hacen los jueces? Venir y recabar la información y qué es lo que les convence, es lo que les va a dar los suficientes elementos para fallar de una mejor manera. Sí, entonces a eso tenemos el punto de vista ideológico como el punto de vista valorativo, ¿sí? Aquí vamos a entender que las reglas en sí, jurídicas, existentes, son objeto de interpretación, como todo punto. Nos vamos al artículo 10 de la Ley del Organismo Judicial y nos dice cómo tenemos que interpretar. Nos vamos de igual manera al artículo 1 del Código Tributario, nos dice cómo vamos a interpretar. Nos vamos al
artículo 4, igual, del Código Tributario, y nos dice también cómo interpretar. Nos vamos al artículo 2 y 3 de la Ley de lo Contencioso Administrativo y nos dice cómo interpretar. ¿Cómo vamos a interpretar la norma en sí? No nos va a decir el Código Civil, mire, se debe interpretar la norma así, no, sino nos tenemos que ir bajo preceptos o bajo normativa, bajo legislación que esté únicamente llamada desde el punto de vista adjetivo, desde el punto de vista procesal, porque nos va a dar a entender este elemento. Nos vamos a ir a la Ley de Amparo y Exhibición Personal, que se entenderá por el amparo, que se entiende por la inconsti, que se entiende por la exhibición personal. Esa legislación es la que nos refiere de una manera concreta cuál es el elemento, pero no solamente quedarnos ahí en esa legislación, porque si no seríamos, como les decía anteriormente, loros, únicamente repitiendo lo que nos decía el artículo, sino tenemos que ahondar doctrinariamente a lo que debemos entender bajo ese razonamiento en sí y crear esta temática misma, ¿sí? El razonamiento jurídico no se lo vamos a poder pedir a un psicólogo, a un ingeniero, no, ni a un médico, no, sino simplemente va enfocado hacia los abogados, jueces y legisladores. En teoría, legisladores, pues, ¿verdad? Porque deberían tener, ellos son los que hacen la legislación, las leyes, deberían tener algún tipo de conocimiento respecto a ello. La finalidad del raciocinio jurídico es arribar a una conclusión que esté en sintonía con las normas jurídicas vigentes. Si en este caso ustedes vean algún tipo de contradicción, tal y como lo vimos anteriormente, el preámbulo de la Constitución, que es lo que nos dice la libertad religiosa con lo que está pasando actualmente, ¿sí? Entonces ahí se da esa limitación propia, se da esa contradicción y no existe una sintonía en cuanto a lo que nos dice la norma jurídica y el fenómeno que estamos viendo. Los diferentes clases de razonamiento van a ser el razonamiento lógico, es el que se impone intelectualmente. Ustedes debaten con una persona y bajo su precepto tiene más conocimiento en cuanto al dominio del tema, entonces se entiende de que esta persona, al haber estudiado, va a defender el punto de vista de una manera más concreta y de una manera más certera. El razonamiento retórico lo que busca es persuadir. Como nosotros vamos a ver dentro de las películas, dentro de las series, La Ley y el Orden y todo lo que estamos viendo, ¿verdad? Le recomiendo la serie Succession, que está en el HBO. Está muy bueno, por si ya la vieron, es muy bueno. Ahí se da un tipo de retórica misma. Los candidatos, ¿qué es lo que hacen, verdad? La persuasión, ese es su arte. El político que es persuade para venir a alterar la realidad y que esta misma le favorezca. Y el puramente jurídico se sustenta en presunciones y otros factores fijados por la legislación, ¿sí? Por la legislación no significa que únicamente estén cegados y casados con lo que dice la legislación propiamente de sí o de una manera per se, sino también venir y establecer de manera concreta todo lo que envuelve a dicha institución que están analizando. Ejemplo de trabajo, ejemplo persona, ejemplo matrimonio, ejemplo compraventa, ejemplo contrato de outsourcing, ejemplo sindicato, etcétera, etcétera, etcétera. Ese razonamiento es el que tiene que ir apegado bajo el precepto normativo, siempre fijado en derecho, no tanto en la legislación, obviamente sí, pero pensando en derecho. Ese es el elemento a través del cual van a ver. Sí, de ahí voy a retomar este punto un minuto más adelante. Los razonamientos jurídicos son imprescindibles a la hora de la administración de justicia. ¿Sí? Entonces es por ello de que todos aquellos que trabajemos dentro del ámbito jurisdiccional vemos de una manera concreta que lo que está documentalmente establecido es lo que tiene validez. En algún momento me recuerdo que alguna persona me dijo, ay, cómo me gustaría realmente que así como hacían tratos nuestros abuelos, de palabra, que de palabra volviera todo lo que está ahí, que de palabra, que a la palabra se le volviera a tomar en cuenta y que tuviera esa vigencia a través de la palabra y la palabra. Entonces le dije, ¿verdad? Y sí que muy respetuosamente le dije, mire, respetuosamente le digo que las palabras, como siempre se ha dicho, se las lleva el viento, pero
el papel lo aguanta todo. Y lo que está debidamente escrito y lo que está documentalmente establecido y secuenciado es a lo que le vamos a dar validez. ¿Por qué? Porque mi mente ya está estructurada bajo esa idea misma del raciocinio jurídico. ¿Por qué? Porque si yo veo que un papel me dice, sí, una certificación de RENAP a través del que está establecido el vínculo matrimonial de dos personas, y tengo de todos modos a otra persona que está diciendo que esas dos personas están casadas, no, a mí lo que me va a dar la certeza para pensar de una manera racional va a ser esto, el documento a través del cual está escrito, y no como la palabra que decía esta persona en sí que añoraba que la palabra volviera. No, si la palabra volviera, nuestro ejercicio como abogados y notarios dejaría de tener validez, ¿sí? ¿Por qué? Porque no sería algo para venir y probar, sino simplemente para venir y especular. Entonces, así es como esta labor, tanto de creyentes, de defensa, de fiscales, es lo que nos enmarca de una manera legal todo nuestro accionar de pensamiento. Entonces, esta es como una pequeña introducción a lo que estamos viendo, ¿sí? Muy bien, quiero retomar este punto en cuanto a ¿cuáles son los razonamientos que pueden ser el lógico, el retórico y el puramente jurídico? Actualmente ya pueden encontrar lo que es la hoja de trabajo que les había comentado. Muy bien, esta hoja de trabajo pues consta dentro de una serie de información misma, lo que queremos ver y tratar de tener ese dinamismo propio a lo que queremos buscar, ¿sí? Y que es, ustedes ya tuvieron acercamiento respecto a sentencias de la CC, de la Corte de Constitucionalidad, entonces están familiarizados con ello. Sí, y no sé si ustedes tuvieron acceso a lo que es una sentencia de casación de Cámara Civil de la Corte Suprema de Justicia. De todos modos, se lo estoy presentando ahí en la hoja de trabajo. ¿Y lo que es lo que van a hacer? Van a encontrar estas sentencias, van a leerlas, van a venir primero y lograr absorber la información que les está brindando en sí. Y como les decía, a alguien le va a parecer tonto, a alguien le va a parecer soso este ejemplo, pues que le parezca soso y tonto. La cosa es que lo tiene que hacer. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Traducir este lenguaje compuesto jurídico y diluirlo de una mejor manera para que sea entendible para un niño de 7 años, ¿sí? Alguien que le está preguntando, mira, explícame qué es eso, o contame qué es eso. Se lo pueden contar como un cuento, se lo pueden venir y tratar de explicar de la manera que ustedes consideren, ¿sí? Pero eso es solo una parte de las 3 que tienen que hacer dentro del trabajo, ¿sí? Ahí están los puntos señalados, pero quería tocar este punto relevante, analizarlo y verlo desde el punto de vista de la perspectiva como un niño. Aparte lo tienen que sintetizar y aparte lo tienen que establecer de una manera tal y como está indicada en las instrucciones. Lean las sentencias, todas son de relevancia totalmente en el ámbito nacional. Va a haber mucha temática que no van a entender, pues entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Ponerse juiciosos y tratar de entender y absorber de la mejor manera qué es lo que nos quiere decir esta información a lo que estamos llevando a cabo. ¿Alguien había levantado la mano, por favor? ¿O alguien que tenga preguntas? Bueno, la van a tener, obviamente, ¿va? Pero si en este caso ahorita surgieran... sí, Nancy, cuénteme. Licenciado, buenas noches. Es que yo levanté la mano como para preguntar sobre la tarea, pero usted ya está explicando. No sé si ya terminó de explicar o ya puedo hacer mis preguntas. Sí, aquí vamos sobre la marcha, cuénteme. Muy bien. Sobre ese análisis de las sentencias, ya lo entendí que es con nuestras propias palabras y explicarlo de la mejor manera para que sea muy entendible. ¿Fecha de entrega, licenciado? Ahí está, todo está en las instrucciones. Yo me baso eminentemente en las instrucciones que están en el PDF que ya van a encontrar en el Classroom. Como les digo, son 3 puntos, 3 puntos, 3 puntos a los que tienen que tener esa secuencia identificada.
Gracias por el apoyo, Pamela. Sí, 2 de mayo hasta las 23:55, ¿sí? 23:55. Los que se entreguen posterior, ustedes ya saben cuál es la secuencia que hago. Va, entonces, ahí, ¿cuál es eso? Son 3 puntos de tener en cuenta. Uno de esos 3, ¿sí? Uno de esos 3 es sintetizarlo de la mejor manera para venir y hacérselos explícito a un niño, ¿sí? Usted me está tratando como niño, usted piensa que no piensa eso. No, no. Quiero que hagan el ejercicio. ¿Por qué? Porque si ustedes logran venir y hacer ese desafío, ustedes van a ir digiriendo de mejor manera. Ustedes van a ir razonando de la manera más concreta, van a ir sintetizando sus ideas. Y no me van a escribir 20 párrafos, porque primero, ahí hay un límite de hojas, claro está. Y segundo, eso es lo que no se busca, copiar y pegar las sentencias de lo más fácil. Para eso no lo hago, ¿verdad? Entonces, sino simplemente venir y abstraer la información eminentemente relevante. Son 4 sentencias que son totalmente variadas entre ellas, pero que tienen mucho contexto jurídico actual. ¿Había otra mano levantada? Sí, por favor. Lick, buenas tardes, buenas noches. Sí, claro. En el inciso A dice de la sentencia analizada, o sea, ¿se refiere a que solo tenemos que hacer la síntesis de una sentencia? No, ¿O de las 4? de las 4, de las 4. Ajá. Es que me confundió porque como ahí cabal dice en el inciso A, dice de la sentencia analizada, o sea, no generaliza, pero entonces ya me la aclaró, Lick. Gracias. Sí, ok, muy bien. Sí, Jamie Anaí Cruz Escobar. Buenas noches, licenciado. Una pregunta. ¿En este análisis se podrían utilizar ejemplos? ¿Perdón? ¿En este análisis de la sentencia se podrían utilizar ejemplos, licenciado? Ajá, ok. Plantéeme un poquito más amplia su pregunta, entonces vamos a ver si le logro entender el punto a través del cual usted quiere hacerme llegar. Jamie. Sí, licenciado. Ejemplos como... Ay, ¿cómo le podría decir, licenciado? Hábleme con comida, así como con comida. Como por ejemplo con doctrina, relacionado con doctrina. O sea, tratar de buscar doctrina jurídica respecto a ello. ¿Entiendo? Sí, licenciado. No, lo que quiero es decir que no sea tan estructurado. O sea, y ahí lo que ustedes van a tener que venir y jugar es con la idea de razonamiento. Leer la sentencia, sí, tomar los elementos de los pasajes más importantes y traducirlos bajo esos 3 puntos que ustedes pueden leer dentro de las instrucciones, ¿sí? Entonces, si ven, el punto que está como enfatizado es el que está marcado en celeste. Ese es un punto para tenerlo más presente. Lo puse así para que ustedes vinieran y prestaran la atención, pero que se basen en la temática de los 3 puntos que está ahí. El ejemplo de Jamie está bien porque es tratar de ahorcar doctrina y todo lo demás, pero eso les extiende el trabajo, ¿sí? Y ahí está totalmente establecido un límite para ello. Entonces, si se extiende, pues obviamente ustedes lo quisieran hacer de la mejor manera, lo quisieran estructurar de manera formal, pero lo que busca es un trabajo basado en su razonamiento, cuál es el entendimiento propio a lo que hacen y lo que entienden de las sentencias que ustedes están viendo. Como les digo, temática variada, sí. Temática que no han visto, posiblemente no la han visto y no la conocen. Entonces, es un buen punto para iniciar ese análisis propio, ¿sí? Muchas gracias, licenciado. Muy bien, muy bien. ¿Otra duda, otra pregunta que tengan? De todos modos, las preguntas que tengan respecto a ello, pueden canalizarlas mediante la comunicación correspondiente, correo electrónico o bien el chat, ¿verdad? Vamos a ver cómo vamos a ir para no sobresaturar la información dentro del chat respectivo, ¿sí? Muy bien. Antes de finalizar, nuevamente recuerdo, por favor, los que tengan extemporáneo, comunicarse conmigo a partir de ahorita hasta mañana antes de la medianoche y así coordinar hora y día y hora del examen mismo. Si no tengo a ellos, no voy a poder subir el examen del segundo parcial, ¿sí? Entonces, por mí es todo, nos miramos el miércoles, nos platicamos, se cuidan y buen descanso el día de trabajo. ¿Vieron? Feliz noche, licenciado. Feliz noche. Gracias, licenciado. Feliz noche. Descansa.
Feliz noche, licenciado. Que tenga feliz noche, Jenny. Feliz noche, Lick. Feliz noche, Bernard.